Hermanos, buenas tardes, hermanos de la Iglesia Nazareno allá en Jalapa. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Nazareno aquí en Cuernavaca, Morelos. Y me invitaron a compartir algunas palabras con ustedes. Y quiero compartirles un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 20, del versículo 19 al verso 23. Y es un pasaje interesante, es un pasaje en donde los discípulos están encerrados. Dice el pasaje a la letra, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo a los líderes judíos. Y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y le dijo: la paz sea con ustedes. Sigue el pasaje más adelante. Pero hoy estamos viviendo un tiempo difícil, cada uno de nosotros difícil, donde estamos nosotros prácticamente encerrados. Algunos salen a trabajar, algunos pueden estar haciendo algunas labores médicas o de primera necesidad que tienen que hacerlo, pero mayormente la población está en sus casas y una de las razones por la que a veces somos más encerrados en nuestras casas viene a ser por el temor. El temor en el caso de los discípulos era porque pensaban que los iban a matar. Jesús había muerto, lo habían crucificado, eh, ya había resucitado. En ese mismo capítulo nosotros vemos al principio que Jesús ya había resucitado, pero los discípulos tenían temor que hubiera alguna represalia contra ellos. El máximo líder al quien ellos seguían había muerto. Entonces no era sencilla la situación y ellos estaban en un momento difícil. Hoy vivimos un tiempo encerrados, un tiempo difícil, a veces un temor. Cuando podemos salir a las calles, podemos tener temor de que algo nos pudiera pasar, que nos pudiéramos enfermar, etc. Vivimos en un país donde no nada más es un temor a la enfermedad. Vivimos en un tiempo donde hay preocupaciones de inseguridad, etcétera. Pero en medio de ese lugar encerrado de los discípulos, ellos reciben una palabra muy, muy reconfortante de Jesús. Le dice: la paz está con vosotros. Literalmente en Nueva Traducción Viviente le dice: la paz sea con ustedes. Esa paz que trae confianza, que trae seguridad, que trae certeza, que cuando ellos habían visto en una cruz a Jesús morir, cuando vieron que lo llevaron a la tumba y él quedó encerrado en aquel lugar, ellos sabían que estaba muerto, pero Jesús había resucitado. Y ellos, con el temor en aquel lugar, con las puertas cerradas, Jesús aparece en medio de ellos. Pero no solamente se queda ahí este pasaje. Dice: mientras hablaban, les mostró sus manos y su costado. Y dice el pasaje: ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús llega y nos dice: allí en donde estamos, en nuestra casa, la paz sea contigo. Pero además de eso, en el pasaje a los discípulos les muestra sus manos y sus costados, diciéndoles: yo soy el que estaba en la cruz, soy yo. El que murió, soy yo. Al que llevaron a una tumba a dejarlo ahí para siempre, soy yo. Porque una tumba no podía detener a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo tiene poder por encima de cualquier cosa. Él es el que nos trajo vida y nos trajo vida abundante. Por lo tanto, Él nos dice: soy yo, no temas. No temas es precisamente una de las palabras más repetidas en toda la Biblia. No temas, no temerás, no tengas miedo, en diferentes formas, pero la esencia es la misma. Porque Jesús una y otra vez nos dice: aquí estoy contigo, no temas, no temas. Pero más allá de esto, y quiero ir yendo a la parte final, en el verso 21 dice: una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Algo que me llama la atención de este pasaje
Es la repetición de Jesucristo al decir: la paz sea con ustedes. ¿Por qué lo repiten? Les decía yo, una de las palabras más repetidas en toda la Biblia es: no temas, no temerás, no tengan miedo, etc. El hecho de repetirnos Jesús no es solamente para traernos una confianza y una certeza, es para decirnos: tienes que decirle a los demás, no teman. Entonces, esto no quiere decir que no nos cuidemos y que no tengamos precaución de lo que estamos viviendo. Pero esto quiere decir que como cristianos tenemos la encomienda de ir con el vecino, de ir con el familiar que no conoce de Cristo, de ir con aquellos compañeros de trabajo, los que están saliendo a trabajar. No temas, Dios puede traerte la paz. El apóstol Pablo más adelante habló de esta paz cuando dijo: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que necesitamos en este mundo, en este tiempo. Esta paz que hemos perdido como sociedad, pero es la única paz que Cristo puede traer a nuestras vidas. Amado hermano, el versículo final resarza esto o refuerza esto cuando dice: le sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. No quiere decir que nosotros somos Dios para perdonar pecados, pero sí quiere decir que somos embajadores. Pero Dios no nos envía solos. A los discípulos les dijo: reciban el Espíritu Santo. Dice Jesús a tu vida en este momento: la paz sea contigo. Número 2. Jesús a los discípulos les mostró las heridas y las manos para decirles: soy yo, ¿verdad? Jesús te dice: soy yo, el mismo que es ayer, hoy y por los siglos, así que estoy contigo. Y número 3, repite: la paz sea con ustedes, porque Jesús quiere que tú compartas las buenas nuevas a los demás. Amado hermano, Dios está contigo, Dios es eterno y Dios no te abandonará. Me dio un gusto saludarte, me dio un gusto poder compartir esta palabra. El Señor te bendiga y Dios te guarde. Hasta luego.